vamos a hablar del tema de covarianza para datos no agrupados. Este tema pertenece a la materia de estadística. Para dar explicación precisamente de este tema, nos vamos a apoyar en esta fórmula, donde dice que tau de XY va a ser igual al cociente de la suma de los productos de XY por Y por la frecuencia entre el número de datos. Y le voy a tener que restar el producto de las medias aritméticas. Para llevar a cabo esto tengo este ejemplo, tengo aquí dos filas en la cual tengo, la primera me representa el peso de una muestra y la segunda me representa la estatura de esa muestra. Bien, entonces vamos a hacer los cálculos pertinentes para poder reemplazar en la fórmula y obtener cuál es el comportamiento de nuestra covarianza. Bien, entonces lo que vamos a hacer es calcular las medias aritméticas. Para llevar a cabo esto ya tenemos aquí los datos en forma de columna y vamos a proceder a sumar la información, tanto para XY como para Y. Entonces la suma de 80 más 75 más 78 más 79 más 81 más 77 me da 470. Mientras que la suma de la columna de Y nos daría 10.71. Pues vamos a proceder a calcular las medias aritméticas. Recordemos que la media aritmética es un promedio, por lo tanto aquí vamos a calcular que X barra va a ser igual a la sumatoria de esto, 470, entre el número de datos que son 6. Bien. Y la Y barra va a ser igual a la suma de esta columna, que es 10.71, dividido entre 6. Bien, en la primera división de 470 entre 6 nos daría 78.3. Y en la segunda, la división de 10.71 entre 6 nos daría 1.78. Eso sería la estatura promedio y el peso promedio de esta muestra. Para poder aplicar nuestra fórmula, lo que necesitamos nosotros ahora es calcular una columna más, en la cual en esa columna voy a ir escrito precisamente el producto de estas columnas. ¿Y por qué lo hago así? Porque resulta que en la frecuencia, en la FDI, cada dato, como es diferente, la frecuencia va a ser 1. Entonces vamos a proceder a calcular la columna de XY por Y, es decir, por el producto de 80 por 1,81 y así sucesivamente. Los resultados previamente los tengo calculados, sería 144.8 para el primer renglón, para el segundo sería 135, para el tercero tendríamos 138.84, para 79 por 1,77 sería 139.83, para 81 por 1,76 nos daría 142.56, finalmente 77 por 1,79 sería 137.83. La suma de esto nos daría 838.86. Entonces, por lo tanto, ya tenemos toda la información para poderla reemplazar precisamente en nuestra fórmula. Vamos a proceder. Bien, entonces tenemos aquí la fórmula y lo que vamos a hacer a continuación es reemplazar. Entonces nosotros ya teníamos previamente calculado lo que valía XY por Y por FDI. Reitero, FDI en este caso es considerado como 1, porque cada uno de los datos de las columnas era precisamente 1. Entonces la sumatoria tau de XY va a ser igual. La sumatoria de XY por FI, que ya teníamos, era un valor de 838.86. Esto dividido entre el número de datos, que son 6, menos el producto de la media aritmética, que es 78.3, por 1.78. Haciendo estos cálculos, tau de XY nos quedaría 0.43. Entonces, esto sería el comportamiento de la covarianza. El hecho de que la covarianza me da positivo me dice que el comportamiento de las variables es directa, es decir, cuando la XY aumenta, la Y aumenta, o cuando XY disminuye, la Y disminuye. En caso de que aquí me hubiera dado negativo, significa que las variables tendrían un comportamiento inverso. La XY puede aumentar y la Y disminuye, o puede ser al revés, la XY disminuye y la Y aumenta. Pero en este caso, como el valor es positivo, las dos variables son directas. Bien, espero que el contenido de este video les sea de utilidad. Nos vemos en la próxima.